Saludos hermanos, Dios les bendiga. Espero que se encuentre bien y tenga un excelente fin de semana. Bueno, estamos por aquí para compartir una pequeña palabra, bueno, pequeña, porque aunque la palabra es pequeña, sabemos que es grande, porque es la palabra del Dios Todopoderoso. Y estamos en este mes, ya casi finalizando el mes de diciembre, que es el mes de Cristo, para compartir acerca de su persona y su obra. Así como octubre es el mes de la Biblia, el mes de la Reforma, el mes de diciembre pues es el mes de Cristo, el Salvador que se encarnó para efectuar su redención y salvarnos de la condición de condenación y de pecado. Durante los primeros 5 siglos de la historia del cristianismo, la Iglesia defendió la doctrina de la encarnación de Cristo. En ese tiempo se plantearon y se rechazaron muchas herejías sobre la persona y obra de Jesucristo. Dentro de las herejías más comunes que negaban la divinidad, la humanidad, la unidad y la eternidad de Cristo estaban el ebionismo, el cual negaba la naturaleza divina de Cristo y decía que Jesucristo era un hombre solamente. También estaba el docetismo, que negaba la verdadera humanidad de Cristo y decía que Jesucristo era simplemente una apariencia, no se encarnó realmente. También estaba el modalismo, que negaba la unidad y la distinción de personas que hay en Dios, o sea, negando la Trinidad, y decía que Jesucristo, en cuanto al Padre, en cuanto a la creación es Padre, en cuanto a la redención es Hijo, y en cuanto a la Iglesia es el Espíritu Santo. Son modos o títulos de la persona de Dios, pero que no hay tres personas. Eso hoy lo encontramos en la famosa secta de los Solo Jesús o la Iglesia Pentecostal Unida. Y también estaba el arrianismo, el cual enseñaba que Jesucristo fue el primer ser creado y que estaba subordinado al Padre. Eso también nos suena conocido hoy en día como a los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo es el primer ser creado y lo identifican como el arcángel Miguel, otra herejía más. Pero la iglesia verdadera rechazó todas estas herejías con respecto a Cristo y lo estableció en su famoso credo calcedónico o el credo de Calcedonia en el año 451 oficialmente para establecer la verdadera doctrina de Cristo. Y permíteme leer una pequeña parte de ese credo porque es un poco largo, cuando dice: Jesucristo es el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial o coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, engendrado del Padre antes de todas las edades de acuerdo a la divinidad, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles e inseparables. Por ningún medio de distinción de naturaleza desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios la palabra, el Señor Jesucristo. Fíjese que aquí el credo de Calcedonia establece la unión hipostática de Cristo, 100% hombre, 100% Dios, dos naturalezas en una persona. Al igual que el credo de Calcedonia, cinco siglos antes, el apóstol Pablo ya había establecido acerca la doctrina de la encarnación de Cristo en su famoso prólogo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 14, cuando escribe: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí el apóstol Juan establece 5 características de la encarnación del verbo. La primera característica, tenemos su identidad y dice: y aquel verbo. Fíjese que la palabra verbo dentro de la filosofía griega, en este caso dentro de los presocráticos, ahí la palabra es logos, el cual para ellos era algo más que palabras. ¿Por qué? Porque lo identificaban con un ser creador que gobernaba y dirigía no simplemente el universo, el cosmos, sino también la conciencia del ser humano, dirigía sus acciones. Por eso es que para que el Evangelio de Juan tuviera aceptación a la comunidad donde él escribe, en este caso
de Éfesos a los cristianos gentiles, él identifica a Jesucristo como el verbo y les dice, mira, ese verbo que ustedes tienen años tratando de identificar y darle personalidad y aplicarle deidad, ese verbo que rige la conciencia de ustedes y el universo, bueno, ese verbo tiene un nombre y es Jesucristo. Por eso que en el versículo 1 Juan establece tres características ratificadoras de Jesucristo como el verbo. Cuando escribe, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En primer lugar, identifica su eternidad cuando dice, y en el principio. Ahí la palabra principio en el griego es arche, que denota eternidad, algo que no tiene principio ni fin de días. Y Jesucristo no es creado, sino que es eterno, como le escribió el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses del capítulo 1, versículo 17, cuando escribe, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice, Él es antes de todas las cosas. Y el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, escribe, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde los días del principio de la eternidad. Y ahí la palabra eternidad en el hebreo es olam, algo eterno, algo que no tiene principio ni fin de día. Por eso Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. La segunda característica es su compañía eterna. Y dice, y el verbo era con Dios. Ahí la palabra con es una preposición que denota al lado de, junto a y en compañía. Jesucristo, como el verbo, como el eterno, ha sido y es el objeto eterno del amor del Padre. Por eso Jesucristo mismo lo dice en San Juan 17:5, cuando dice, ahora pues Padre, glorifícame tú, pronombre personal de la segunda persona del singular. Ahora pues Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y fíjese que en esta parte, ahí refutamos la doctrina de los solo Jesús, que niegan la distinción de personas que hay en la deidad, en Dios. Ellos niegan la Trinidad. Y el mismo versículo que ellos citan es el mismo versículo que refuta su herejía. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 48, versículo 16, también nos habla acerca de la Trinidad. Cuando escribe, acercaos a mí, oír esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Fíjese, Cristo, ahora me envió Jehová el Señor, el Padre, y su Espíritu. Ahí encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en el bautismo, ahí encontramos la Trinidad palpable, visible y audible. Capítulo 3, versículos 16 y 17 del Evangelio de Mateo. Palpable cuando Juan el Bautista toma a Cristo y lo sumerge en el agua. Visible cuando ven al Espíritu Santo descender como paloma y se posa sobre Cristo. Y audible cuando escuchan la voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y otro versículo que sella por completo la revelación plenaria de la Trinidad es primera de Juan 5:7, cuando el apóstol Juan escribe, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Y ahí la palabra uno en el griego es uno en unidad, que comparten tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, la esencia y su naturaleza divina como Dios, pero trino en persona. Por eso Dios es una unidad compuestamente absoluta. Absoluta porque es el único Dios y compuesta porque hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo en su naturaleza y en su esencia. Y la tercera característica dice, y el verbo era Dios. No que era el Padre, sino que tiene Jesucristo la misma naturaleza que el Padre en su esencia. Eso lo estableció Cristo allá en San Juan capítulo 5, cuando apela a sus credenciales divinas. Y dice, porque todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. San Juan 5:19. San Juan 10:30, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Perdón, el Padre y yo uno somos. Y en San Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, Jesucristo apela a sus credenciales divinas y se pone a la misma igualdad y naturaleza y posición que Dios el Padre. Y eso también lo establece el apóstol Pablo allá en los Filipenses capítulo 2, versículo 6, cuando escribe, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tanto los apóstoles como Cristo y el Espíritu Santo dejan por sentado que Jesucristo es Dios igual que el Padre en cuanto a su esencia y en cuanto a su naturaleza. Eso lo deja por sentado. Bueno, la segunda característica de Jesucristo como el Verbo encarnado es su humanidad.
Y dice, y aquel verbo se hizo carne o fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne. Aquí la palabra carne expresa el hecho real de que Dios asumió una naturaleza humana al encarnarse sin dejar de ser Dios. Fue hecho carne, se hizo carne, no que era una apariencia como muchos lo quieren presentar ahí. No, que Jesucristo es que no era carne realmente, sino que era una apariencia al estilo del docetismo. Y eso es una herejía. O sea que Jesucristo tuvo hambre cuando realmente no tuvo hambre. Tuvo sueño cuando realmente no tuvo sueño. Se cansó cuando realmente no se cansó porque era una apariencia. O sea, engañó a la humanidad y nos hizo creer que Él pasó por lo mismo que pasamos nosotros, la humanidad caída y pecadora. Y yo creo que el diablo hubiese tenido una excusa para impugnar esa falsa encarnación cuando Él hubiese dicho al Padre, si tú me vas a enviar a uno que sea como desde el principio, que sea como el primer Adán, ese ser humano, a ese es el que quiero yo, para ver si está calificado para hacer la redención. Y si no, el diablo no se hubiese tomado la molestia de tentarlo en todo. Por eso dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Jesucristo, al asumir la naturaleza humana, no dejó de ser Dios, pero era un ser humano como usted y como yo, pero sin pecado como el primer Adán. Por eso, lo infinito, hermano, se hizo finito. Lo eterno entró en el tiempo y el Creador entró en su creación para efectuar nuestra redención. Por eso dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, se limitó en cuanto a su naturaleza divina, en cuanto a sus prerrogativas divinas, no que se limitó en su naturaleza, porque él era 100% Dios, sino que se limitó en sus prerrogativas divinas y para hacer las señales, prodigios y milagros tuvo que ser investido por el Espíritu Santo de Dios y someterse voluntariamente al Padre como el postrer y último Adán. Y eso la palabra de Dios lo establece. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo ahí lo escribe y le enseña a Timoteo que Jesucristo se hizo carne realmente. Cuando escribe, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y ahí la preposición en el griego habla acerca de naturaleza y de condición. Porque no todo el tiempo la palabra carne, cuando lo leemos en las escrituras, hace referencia a algo negativo, a la naturaleza pecaminosa. No, ahí hace referencia en cuanto al físico, como lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 5, cuando escribe el escritor, mas me preparaste cuerpo. Ahí la palabra cuerpo en el griego es soma, y es un sinónimo de carne. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 2, el apóstol Juan escribió, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y Jesucristo se hizo carne realmente, pero sin pecado. Por eso es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque Él pasó por lo que nosotros cada día pasamos, hermano. Entonces, su humanidad es un hecho real. Claro, y esto pues aquí están mis notas, mis sermones. Cualquier hermano que quiera este bosquejo o este estudio simplemente me escribe al privado y yo con mucho gusto se lo estaré pasando. Bueno, la tercera característica acerca de la encarnación del verbo, no simplemente tenemos su identidad, no simplemente tenemos su humanidad, sino que también tenemos su presencialidad. Y dice, y habitó entre nosotros. O sea, así como Dios, cuando quería habitar en medio de su pueblo, Él habitaba en el tabernáculo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, en el templo. Ahora, Dios Padre asume otra habitación. Y en este caso es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, que Dios estaba en Cristo. En ese templo humano, en ese templo encarnado, que no dejó de ser Dios,
ahí estaba también el Padre habitando, como lo dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad, por cuanto agradó al Padre. Y en el capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que la Santísima Trinidad, tanto el Padre como el Espíritu Santo, habitaron en el cuerpo, en el tabernáculo de Cristo. Y ahí estaba el Señor. Al encarnarse, Dios asume el templo de Jerusalén para visitarnos a todos nosotros. Esa es la realidad, dice su presencialidad, y habitó entre nosotros. El Dios manifestado, el Dios hecho carne, habitó en su creación. Esa es la tercera característica, su presencialidad. Lo tocaron, lo vieron, lo palparon, lo abrazaron, comieron con él. Ahí estaba el Dios encarnado habitando en su creación como el Dios amoroso. Y la cuarta característica, tenemos su divinidad. Y dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo los apóstoles vieron la gloria de Cristo? No simplemente al encarnarse, sino que también lo vieron a través del obrar poderoso. Lo vieron haciendo señales, prodigios, milagros. Lo vieron en el monte de la transfiguración, caminó sobre las aguas, tenía el poder sobre el reino de las tinieblas, sobre la enfermedad, sobre el pecado. Lo vieron cuando perdonaba pecados, haciendo bienes, señales y prodigios. Ahí estaba Cristo manifestando su divinidad. Por eso los apóstoles le decían, Señor mío y Dios mío. Reconocieron en Cristo que era el Dios encarnado, como lo establece la palabra de Dios. Por lo menos el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, escribió, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y ahí la palabra primogénito no hace referencia en cuanto al primer ser creado, sino que Pablo usa la palabra prototokos, que nos hace referencia en cuanto a la soberanía, en cuanto al poderío. O sea, Él es el soberano, Él es el todopoderoso de la creación de Dios. No simplemente tiene la imagen, sino que es el soberano, es el Señor de la creación, es el principio, como dice Apocalipsis 3:14. Él es el eterno de la creación de Dios. O sea, para Pablo, para Pedro, para todos los apóstoles, Jesucristo, indefectiblemente, Él es divino. Él es el Dios hecho carne, y así lo establece el apóstol Juan cuando usa la frase el unigénito. Ahí la palabra unigénito en el griego es monógenes, una palabra compuesta. Mono de único, de solo, y de genes, de naturaleza. O sea, Jesucristo es el único que tiene la naturaleza divina de Dios Padre. Ni un ángel, ni otro ser creado tiene la misma naturaleza que el Padre, solamente Jesucristo. Por eso Jesucristo es el único que puedo decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Y los mismos fariseos reconocían, pero ¿quién es este que puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y cuando Cristo dice que Él es el Hijo, ahí en el griego y dentro de la cultura judía, en San Juan 5:17, los mismos fariseos estaban reconociendo que Jesucristo se estaba haciendo igual a Dios. O sea, Jesucristo como el unigénito es el Hijo de Dios porque tiene la misma naturaleza que Dios Padre. Y al asumir esa naturaleza humana, pues claro, siendo en forma de Dios, no estimó el ser como ser igual a Dios. Él, al encarnarse, se somete voluntariamente al Padre. ¿Por qué? Porque asume una naturaleza humana, con debilidades, sometida al tiempo y al espacio, pero sin pecado. Por eso Cristo en una oportunidad dijo, el Padre es mayor que yo. Claro, y ahí se toman los testigos de Jehová para decir que Jesucristo es un ser inferior al Padre. No, cuando Jesucristo dice que el Padre era mayor que él, lo estaba diciendo en cuanto a su posición, mas no en cuanto a su naturaleza. En cuanto a su posición, porque él asumió una naturaleza humana para efectuar la redención, pero no en cuanto a su posición, porque tiene la misma naturaleza que Dios Padre. ¿Ve? Cuando dice que Jesucristo que el Padre es mayor que él, lo dice en cuanto a su posición.
mas no en cuanto a su naturaleza, porque en cuanto a su naturaleza es y tiene la misma esencia que Dios Padre, pero en cuanto a su posición, por causa de la redención, se sometió voluntariamente a Dios Padre, pero no dejando de ser Dios. Jesucristo es Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad. Y la quinta y última característica, tenemos su cualidad. Dice, ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí estas dos cualidades resaltan su obra salvífica en cuanto a la redención a favor del ser humano. Dice, lleno de gracia. Y ahí la palabra gracia es lo que identifica al cristianismo de las demás religiones. Las demás religiones, su sistema es por fuerza, por espada, como el Islam, por obras, como las demás religiones, por ritos y por ceremonias. El ser humano trata de acercarse a Dios a través de, por sus propias obras, pero en el cristianismo es Dios acercándose al hombre a través de la persona de Jesucristo por su gracia redentora, sin tomarle méritos alguno ni hacer deudor al hombre, porque lo que Dios lo otorga por gracia, y la salvación es por gracia, como lo estableció allá en Hechos capítulo 15, versículo 11. Antes bien, como dice el apóstol Pablo, antes bien, nosotros seremos salvos por la gracia del Señor de igual modo que ellos. Eso lo establece ahí, eso lo escribió Lucas. Y en Romanos capítulo 3, versículo 24, el apóstol Pablo escribió, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fíjese. Y en Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos de la esperanza de la vida eterna. Ahí encontramos, fíjese que desde principio a fin, Dios salva al hombre por gracia. Así como Dios halló, así como Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, antes de la ley, y en la ley, y después de la ley, así Dios sigue manifestando su gracia salvadora, sin tomarle méritos ni obras al hombre, porque por obra nadie es salvo, para que nadie se gloríe. Y dice, lleno de gracia y de verdad. En este mundo plagado de relativismo, cada quien dice tener una verdad. Hoy no hay verdades absolutas. Pero Cristo es el único, hermanos, Cristo es el único que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo, como el único hombre que murió y resucitó, porque es el único hombre que ha resucitado entre los muertos al tercer día, y eso es lo que identifica al cristianismo y lo que lo caracteriza y lo pone aparte de las demás religiones, es la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza, y seríamos dignos de conmiseración, como dice 1 Corintios capítulo 15, como las demás religiones. Pero como Cristo ha resucitado de entre los muertos, entonces el cristianismo es la única religión verdadera por su fundador, porque los demás discípulos son testigos de que su fundador yace 3 metros bajo tierra, pero Cristo ha resucitado y se presenta como la verdad absoluta y única para el hombre, que lo puede libertar de esa confusión, de esa atadura, de esa ceguera espiritual en la que el diablo lo tiene. Por eso Cristo lo dijo en San Juan capítulo 8, versículos 32 y 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Cristo es la verdad absoluta y tiene todas las respuestas que el hombre necesita. Cristo es el único hombre, el Dios manifestado en carne, que ha resucitado entre los muertos, y es el único que, así como dividió la historia en un antes y en un después, divide la historia del ser humano en un antes y en un después. ¿Qué era esa persona antes de venir a Cristo? Un pecador,
muertos en delito y pecado, destituidos de la gloria de Dios y condenados al infierno. Pero ¿qué es ahora esa persona después que ha recibido a Cristo? Un hijo de Dios, una nueva criatura. Dios lo ha limpiado de sus pecados. Su nombre está escrito en el libro de la vida y tiene una herencia y una promesa eterna de entrar al reino de los cielos, no por lo que haya hecho, sino por lo que Cristo hizo por él. Y ya no tiene a Dios por juez, sino que lo tiene por Padre. Y tenemos la seguridad que en el momento de nuestra muerte vamos a escuchar esta voz. Mateo capítulo 25, versículo 31. Venid, bendito es mi Padre. Perdón, versículo 34. Venid, bendito es mi Padre. Era el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, gloria a Dios. Hemos visto, hermanos, 5 características de la encarnación del Verbo. En primer lugar, tenemos su identidad y aquel Verbo. En segundo lugar, tenemos su humanidad. Fue hecho carne. En tercer lugar, tenemos su presencialidad y habitó entre nosotros. En cuarto lugar, tenemos su divinidad. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y en quinto lugar, su cualidad, que son obras salvíficas de Él, lleno de gracia y de verdad. Que el Señor les bendiga y espero que este estudio sea de bendición y que lo puedan compartir. Si alguno quiere el estudio, hermano, escríbeme al privado y yo se lo comparto. Dios le bendiga.